buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus TV, más color, más imagen, en este último día de septiembre. Y cuando Jorge Yunda ya no es alcalde de Quito, debido a que la Corte Constitucional por unanimidad aceptó la acción de protección presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval. Ahora tenemos un largo camino para devolver a la capital su dignidad y señorío perdidos. Lo que sí no fue aceptado ayer por el CAL fue el proyecto de ley creando oportunidades. Héctor Yepes, ex asambleísta por Creo y luego independiente, es con quien analizaremos este tema hoy. Cristina Reyes, parlamentaria andina, en el espacio editorial nos conmina a reaccionar ante la corrupción y viveza criolla prácticamente institucionalizada en nuestro país. Se requiere compromiso y voluntad, nos dice Cristina. Y con Alfredo Serrano, director ejecutivo del Partido Social Cristiano, hablaremos sobre su posición dentro y fuera del espacio legislativo frente a las propuestas del gobierno de Guillermo Lasso. Dicen los del CAP que no existe conectividad de una sola materia, con 5 votos a favor y 2 en contra, resolvió devolver al Ejecutivo el proyecto de ley creando oportunidades. Damos la bienvenida al magíster Héctor José Yepes. Él es activista, abogado y político ecuatoriano. Fue asambleísta nacional de Ecuador por el Distrito 2 del Guayas del 2017 a 2021. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. ¿Qué nos puede comentar sobre la resolución del CAL? ¿Cómo está, Yolanda? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Me parece que es una decisión desafortunada. Yo creo que la Asamblea no debió rechazar de plano el proyecto del gobierno. Me parece que la ley creando oportunidades tenía cosas positivas, por ejemplo, las exenciones del IVA, bajar el IVA a ciertos productos de higiene femenina, pañales, bajarlo en 4 ocasiones al año para dinamizar el turismo, el comercio, para fomentar el empleo. También tenía cosas preocupantes a mi juicio, como quitar las deducciones del impuesto a la renta que podían afectar sobre todo a quienes mantienen a una familia, sea padres, madres o hijos que ayudan a su hogar, o estudiantes también que gastan en educación y necesitan poder deducir eso del pago de impuestos. Pero lo importante habría sido que se debate el proyecto. Toda propuesta tiene sus cosas buenas, sus cosas cuestionables. Justamente la Asamblea, que tanto le está debiendo al país en este momento, creo que tenía la tarea de ponerse a trabajar, de debatir el proyecto, de plantear una propuesta alternativa, si era el caso, para mejorarlo, para ayudar a las familias. Pero lo que creo que no cabe es simplemente rechazar la propuesta, no debatirla siquiera, con lo cual se le da la espalda a una posibilidad de sacar adelante al país. Con esto, pues, el gobierno también queda en una encrucijada complicada, porque o presenta de nuevo el proyecto o va a una consulta popular. A ver, vamos por partes. Usted nos habla del contenido y rescata algunas cuestiones muy positivas sobre el proyecto de ley. Usted sostiene que esto debió haber sido analizado en el Pleno, pero no tiene entonces visos de inconstitucionalidad aceptar un proyecto que, como dicen ellos, tiene una sola conectividad, ¿no? Y no tiene un solo objetivo, a pesar de que el Ejecutivo dice que sí, pero no estaríamos yéndonos contra la Constitución en el momento que se acepta un proyecto económico urgente con diferentes objetivos. A ver, primero, la única institución que puede decir si un proyecto o una ley es inconstitucional o no es la Corte Constitucional. La Corte. Bueno, así es. Segundo. Pero los asambleístas también, a ver, eso es cuando existe ya la gran duda o varias interpretaciones, pero imagino yo que el CAL para eso está, para revisar que en la forma también, pues no solo en el fondo, en su contenido, cumpla con todos los requisitos para darle a trámite, ¿no? Sí, es verdad, se puede verificar el cumplimiento de los requisitos, nada más, en esa instancia de admitir a debate un proyecto. Pero, ojo,
todas las leyes económicas que se han aprobado en este país, todas, sean las de la propuesta ahorita del presidente Lazo, las del presidente Moreno en su momento, o las del presidente Correa, por citar los ejemplos de los últimos 14, casi 15 años ya, todas han tenido reformas a varias leyes, pues. Eso, bajo ese criterio, entonces ninguna reforma económica urgente sería constitucional. Si vemos los precedentes, todas han tenido reformas a distintos cuerpos de leyes. Lo que exige la Constitución es que exista lo que se llama conexidad razonable, es decir, que hay un hilo conductor entre todas esas reformas, que en este caso yo creo que había, según el gobierno, que era buscar una reforma económica en el país para generar empleo. Exactamente. Ojo, esa es exactamente la versión, sí, esa es la versión del Ejecutivo, efectivamente. Entonces, ¿usted sí cree que por ese lado sí se le pudo haber dado a trámite? Ahora, supongamos que hubiera sido así, ¿cómo se maneja después? Quiere decir que al tener contenido del ámbito tributario y del ámbito laboral, debería ir a una sola comisión, se reparte entre varias. ¿Cómo hubiera sido ya el manejo operativo de las leyes para obtener los informes de comisión? Debería haber ido a una sola comisión, en este caso creo yo, a la de régimen económico. Insisto, Yolanda, como ha pasado en todos los proyectos de ley económicos urgentes presentados en la asamblea anterior y en la que estuvo antes de esa también. O sea, esto no es que estamos inventando el agua tibia o es algo que nunca se ha hecho. Esto ha pasado varias veces, el CAL le ha dado trámite y, insisto, es la asamblea la que tiene que en el debate decir estas cosas están bien y se las aprueba, o estos temas que yo creo que había algunos también en el proyecto no son correctos y vamos a cambiarlos o vamos a quitarlos. Claro, un análisis, así es. Para eso está la asamblea, para hacer su trabajo, exactamente, no para rehuir está facultada para eso. responsabilidad. Entonces, ¿usted considera que esta fue una decisión eminentemente política y de oposición, como ya venían anunciando diferentes bancadas? Yo creo que sí, esta fue una decisión más política, creo yo, sin mayor fundamento legal, pero ojo, que también es una consecuencia de que el propio gobierno le regaló el CAL, que es el que decide estos temas en la asamblea, a una mayoría totalmente contraria en lo ideológico. Y también esto el gobierno está cosechando los frutos de sus propias decisiones al inicio de esta asamblea, y es lamentable porque mire que a la final la factura de esas malas decisiones no las paga solamente el gobierno, las paga el país, el pueblo, las familias ecuatorianas, cuando no se le da paso a una propuesta que creo yo debía ser mejorada, debía ser corregida en algunos puntos, pero de ninguna manera rechazada de plano. Tiene que haber, creo yo, una reforma laboral de fondo en el país, sin violar los derechos de los trabajadores, pero sí para crear más empleo en el Ecuador. Creando oportunidades. A ver, ahora, aquí encuentro que hay algunos errores políticos. Uno, el que usted menciona, ¿no? Ya de la génesis, ¿no? De la conformación en la asamblea del CAL. Y por otro lado, me llama la atención que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, diga el mismo viernes, una vez que ha sido entregada ya el proyecto de ley a la asamblea, que diga que sí, que va a ser una agenda para lo que era esta semana, para conversar con las personas que previamente se habían opuesto. O sea, usted que ha estado en la asamblea, con el manejo político y la interlocución con el gobierno, imagino yo que es permanente, que no se puede, una vez que ha sido entregada la ley, ir a ver qué es lo que está pasando en la asamblea. Sí, yo creo que en eso el gobierno necesita un poquito más de humildad en estos momentos. Y necesita diálogo, porque no solamente no se conversó con ningún grupo político del país antes de presentar este proyecto, tampoco se conversó con ningún grupo económico. Escuché al representante de las cámaras de la producción a nivel nacional, que uno diría pues deberían ser aliados naturales del gobierno actual, decir que se enteraron por las noticias del proyecto. Tampoco se conversó con grupos de trabajadores
sobre este tema. Entonces, si el gobierno pretende que en poco tiempo, en tan solo 30 días, se genere una corriente, primero en la opinión pública, que es lo más importante, a favor de una iniciativa, lo mínimo es poder conversar. Y ojo, ya no es la primera. También con la reforma a la ley de educación superior, se le envió sin consultarla con ni rectores, profesores, estudiantes universitarios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Claro, hay posturas muy divididas que dificultan que exista un consenso. Para que haya consenso, no unanimidad, porque la unanimidad bloquea cualquier sociedad, nunca vamos a estar todos 100% de acuerdo. Claro, pero para que haya un consenso y una mayoría, hay que conversar, hablando se entiende la gente, y en eso hay que tener también humildad desde el gobierno para escuchar visiones distintas a las de un grupo asesor, un grupo económico, por muy respetable que sea, pero que no necesariamente representa la visión diversa de todo un país. ¿Qué le toca hacer ahora al Ejecutivo una vez que se le ha devuelto el proyecto de ley? Yo creo que solo hay dos opciones, o bueno, hay tres opciones. Una es renunciar de todo a la iniciativa. La segunda es tener este diálogo con los grupos de la Asamblea Nacional, ver en qué temas se puede lograr un consenso y volver a presentar el proyecto. Y la tercera es ir a una consulta popular, que yo creo que es un derecho no del presidente, es un derecho de la gente poder decidir sobre estos temas. Ojo, si se va a una consulta popular hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no se puede consultar sobre impuestos. O sea, ahí no puede haber reforma tributaria porque la Constitución prohíbe consulta en materia de impuestos. En segundo lugar, hay que pulir ciertas cosas del proyecto. Por ejemplo, esto de que prácticamente se planteaba despedir gratis a la gente. No de esa manera, pero cuando en varios artículos se pone que por ineptitud del trabajador o falta de probidad se puede sacar directamente al trabajador sin visto bueno, eliminando esa figura que es importantísima, y que además el trabajador debe indemnizar al empleador. Oiga, si usted pone cosas así, un proyecto difícilmente va a tener apoyo en la Asamblea y peor aún en una consulta popular, ¿no? O sea, si el proyecto insiste en ciertos temas así, creo que no va a tener tampoco mayoría ciudadana. Haciendo un cálculo a grosso modo, ¿cuánto nos demoraríamos hasta poder sacar una consulta popular, hasta poderla ya realizar? A ver, yo creo que si se convocara, digamos, mañana, 1 de octubre, una consulta popular, podría estarse dando en diciembre. No sería lo mismo entonces enviar en dos partes el presente proyecto de ley. Quiero decirle, uno como reforma tributaria, tengo entendido que es un mes, si es que es económica urgente, en donde se tiene que tratar, y luego inmediatamente la otra. En cuestión de tiempos sería hasta más rápido que pensar solamente en la consulta popular. Como alternativa, quiero decir. Podría ser lo que yo no sé si vaya a existir mayoría en la Asamblea para eso. O sea, la oposición está dada, envíe lo que envíe y cómo lo envíe. Ahí no hay el interés de modificar este proyecto de ley a través de la discusión y el aporte del Pleno, sino que lo que hay es de esta negativa a priori, como ya lo han manifestado, ¿no? Algunas bancadas. Sí, mire, también hay una realidad. 2/3 de la Asamblea tienen una línea de izquierda y el gobierno tiene una línea de derecha. Entonces, si se quiere lograr un consenso en la Asamblea, pues de lado y lado hay que renunciar a ciertos extremos. Ojo, en una reforma laboral no podemos pasar del extremo que hemos vivido hoy, de una rigidez tal que tiene 7 de cada 10 ecuatorianos un empleo formal y que está mal, hay que cambiar eso. No podemos irnos al otro extremo de decir todo para el empleador y nada para el trabajador, porque eso, primero, yo personalmente no creo que es correcto, no creo que es ético, y segundo, no va a generar ningún consenso ni en la Asamblea Nacional, ni peor aún en una consulta popular. Yo he defendido y apoyo que se vaya una consulta, pero para eso hay que preguntar cosas que la gente esté dispuesta a apoyar, pues no, si lo que se va a preguntar son temas que en vez de ayudar a la gente van a perjudicarla, pues yo creo que esa es una batalla perdida desde el comienzo. Ojo, ¿no es un poco pretencioso también pensar que si se va a una consulta popular se la va a ganar de todas formas? ¿No es un riesgo que se estaría corriendo el gobierno muy grande a estas alturas?
Sí, pero ojo, la idea, entiendo yo, es que el gobierno capitalice la luna de miel que tiene en este momento, la alta aceptación del presidente que con justa razón ha ganado por el proceso exitoso de vacunación, que hay que reconocer ha sido una hazaña y ha sido muy eficaz y muy importante para proteger la vida, la salud de las familias ecuatorianas. Pero ojo, una parte es esa credibilidad que tiene el presidente siendo quien pregunta al pueblo, pero la otra parte es el contenido de esas preguntas. Por eso es muy importante, si se va a una consulta popular, también tener ese diálogo previo con los sectores ciudadanos ahí, incluso en ese caso más ciudadanos que políticos, porque al final del día ahí ya no es tan importante que piensen los partidos, sino lo que piense la gente, y proponer cosas que de manera clara vayan a ayudar a las familias, a beneficiar a la gente con empleo, con reactivación económica, haciendo que crezca en lo económico el país, en el comercio, el turismo, la agricultura, la ganadería. Yo creo que hay cosas en el proyecto Creando Oportunidades que son positivas en esa dirección, pero también creo que había cosas preocupantes que no necesariamente ayudaban en esa línea y que si se quiere ir a una consulta deberían ser sacadas del proyecto. Ya, otro tema preocupante con respecto al gobierno es que su nivel de comunicación, su estrategia de comunicación no es tan adecuada, no sobresale por su comunicación con la ciudadanía. Entonces, un tema de estos requiere de gran nivel de comunicación y de poder explicar, como digo yo siempre, casi con manzanitas a la ciudadanía cuál puede ser el beneficio, ¿verdad?, para las familias ecuatorianas, porque si usted se pone a ver, Guillermo Lasso, si bien ganó las elecciones, pero con un margen bastante pequeño de casi un 50% de gente que votó por Andrés Arauz. Vamos por ahí primero. Segundo, quiera que no, el éxito de la vacunación ya está, la gente se olvida. Y tercero, hemos visto en algunas consultas anteriores, por ejemplo, la de León Férez Cordero con respecto al tema del IES y algunas así, en donde el dogma político se ha impuesto sobre cualquier otro tipo de razonamiento. Entonces, ya me imagino en el ámbito laboral, todos estos dogmas, ¿no? Nos están quitando los derechos tan trabajados durante toda la vida, etcétera. Y tenemos una gran población que se puede sentir afectada por aquello, sobre todo dependiendo de cómo lo dirijan los líderes de oposición. Entonces, le pongo un escenario que no es tan fácil y que es bastante arena movediza, me parece a mí. Yo creo que hoy más que nunca la gente piensa por sí misma, siempre ha sido así, pero hoy incluso con la tecnología, con los tiempos que vivimos, la gente es cada vez menos influenciable por los líderes de opinión, incluso le diría no solo en la política, hasta en la prensa. La gente al final del día se forma su criterio, el pueblo es sabio, yo no le tengo miedo a eso. Yo creo que quien opina desde la política, un sindicato, un gremio empresarial o desde el periodismo tiene todo derecho a hacerlo, pero al final del día es el pueblo el que decide y eso se ha demostrado varias veces ya también en las elecciones. Yo creo que aquí la clave es qué es lo que se va a preguntar. Ese es el tema de fondo. Yo creo que si lo que se pregunta es sobre una reforma laboral que ajuste a la realidad del agricultor, del comerciante, del que vende, pongamos un ejemplo sencillito para los que somos guayacos al menos, un encebollado se vende en la mañana normalmente, de 7 a 11, máximo 12 del día, por ahí algunos también lo comen en la tarde, pero normalmente es en la mañana. Entonces, quien vende encebollados necesita contratar a gente en la mañana y necesita que la ley laboral le permita contratar en esa jornada. Entonces, si se apunta en esa dirección, yo creo que la consulta puede tener éxito, pero ojo, una cosa es decir eso, otra cosa es meter en un proyecto que un empleador puede sacar al trabajador porque lo miró feo y encima que el trabajador lo indemnice. O sea, estamos hablando si van, entonces, doctor Yepes, usted estaría viendo con buenos ojos el tema de ir a una consulta, si es que hay
una negativa total y una cerrazón total de parte de la Asamblea, pero que hay que considerar algunos artículos y habría que cambiarlos, porque según usted realmente no deberían aplicarse en esta propuesta. ¿Es así? Correcto. Yo creo que una consulta es viable para una reforma laboral, siempre que sea para ajustar la ley a la realidad del trabajo en el Ecuador. Perfecto. Y para darle derechos a quien hoy, por ejemplo, trabaja por horas, pero no está afiliado porque la ley no lo reconoce ese trabajo por horas, y sin perjudicar, por supuesto, la estabilidad de quienes ya tienen su empleo. Muy bien. Pero para eso hay que quitar ciertas cosas que sí hacían ruido, lamentablemente, en el proyecto de ley. Doctor Yepes, cuánto le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y nos dé luces acerca de este tema que realmente en este momento se encuentra en un entrampamiento. Muy amable. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.